bienvenida a Ángeles Scheta, quien presentará la conferencia El rol de los datos en la planificación de ciudades y políticas públicas. Ángeles es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y realizó la maestría en Economía Urbana con orientación en datos en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente forma parte del equipo del Lab de Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, donde colabora en proyectos de innovación urbana y datos cívicos. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y comienza Ángeles esta charla. Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contenta de estar acá participando de este gran evento junto a todas ustedes, la verdad, y junto a todas estas mujeres que inspiran tanto, ¿no? Que trabajan en datos como yo también. Así que nada, quería agradecerle a la organización, obviamente, por haberme invitado. Para mí es un orgullo ser parte y a todas ustedes por estar interesadas en estos temas y en participar en esta charla. Así que gracias. Como ya dijeron, mi nombre es Ángeles Scheta, o María de los Ángeles Scheta. En realidad somos dos María de los Ángeles seguidas, hablando de políticas públicas y datos. Es muy casual eso, pero por algo será. Así que mi nombre es Ángeles Scheta, me dicen Angie. Soy arquitecta urbanista, es decir que más allá de haber estudiado arquitectura, hoy en día no estoy trabajando, construyendo casas, ni edificios, ni viviendas, sino que me dedico a pensar en ciudades. Porque cuando terminé la carrera, y me sentí identificada cuando Natalia recién hizo un comentario, sentí que eso no me terminaba de llenar. Sentí que la arquitectura no era exactamente lo que yo quería hacer. Me di cuenta que no quería trabajar para una sola persona, una sola familia, para poca gente. Quería trabajar para mucha. Y eso lo encontré en las ciudades. Entendí que la planificación urbana era parte del diseño y también podía trabajar en eso. Y a partir de ese momento empecé a involucrarme en todos temas relacionados a planificación urbana y diseño de ciudades y obviamente a sus políticas públicas. Y es por eso que hoy me presento como arquitecta urbanista, porque me siento un poco más urbanista que arquitecta, pero me he recibido de arquitecta hace ya unos años en la Universidad de Buenos Aires. Y además de eso, me considero una fanática de los datos porque me di cuenta, cuando empecé a trabajar en temas de planificación urbana, que los datos tenían un inevitable rol en estos temas. Y juego un poco con la palabra inevitable, que no estaba en el título original, porque fui escuchando a muchos speakers antes y a la secretaria también de innovación que estuvo hablando, y quería resaltar esto de que es inevitable que pensemos en ciudades y políticas públicas sin pensar en datos, porque no podemos tomar buenas decisiones si no tenemos información. Y de eso es de lo que les voy a hablar a continuación. Ahí está. Pero siguiendo un poquito más con qué es lo que hago hoy actualmente, a qué me dedico, también para que me puedan conocer un poco y porque este es mi punto de vista. Yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante varios años en temas de planificación urbana y datos. Y ya hace unos meses me fui para el Banco Interamericano de Desarrollo a trabajar como consultora en innovación y datos cívicos. Básicamente a seguir el mismo tipo de trabajo que hacía en el gobierno de la ciudad, pero lo que estoy haciendo ahora es aplicado a muchas ciudades de Latinoamérica. Y para mí eso es súper interesante y también les voy a contar ahora un poco, porque estudiar muchas ciudades con diferentes problemáticas es muy rico y pensar en datos para diferentes tipos de soluciones de acuerdo a los contextos me parece algo muy interesante también. Entonces hoy mi experiencia es desde el punto de vista de trabajar en varias ciudades y ahora les voy a contar un poco más de eso. También soy profesora universitaria en algunas universidades, doy clases de estos temas de ciencia de datos aplicados a estudios urbanos, principalmente en maestría para personas como yo que terminan una carrera universitaria y buscan un pasito más en lo que es el mundo de los datos, así que a eso es a lo que me dedico dentro de lo que es la universidad. Bien, entonces, antes de ya meterme en estos temas, quería
volver a un concepto que lo dijeron al principio acá cuando estaban las autoridades, y lo voy a repetir porque cuando lo decían yo decía, lo tengo que volver a decir porque es el concepto más importante, y es que los datos por sí solos no tienen valor. O sea, sí tienen valor, pero el valor realmente lo obtenemos cuando transformamos estos datos en información, en evidencia. Es decir, cuando empezamos a organizar estas grandes bases de datos que se generan constantemente y empezamos a entender cómo los comportamientos, las tendencias, los patrones, o sea, cómo estos datos se generaron y qué información podemos extraer de ellos. Y esa es la parte más importante, porque después nos ayuda a tomar decisiones. Y en este caso, del tema que yo les voy a hablar, es de esas decisiones en políticas públicas y en planificación urbana. Y estos dibujitos los traigo básicamente para decir y para comunicar que para mí, y estoy segura de esto, espero que coincidamos algunos, que los datos son los ladrillos claves de cualquier política pública. Es decir, que los datos sí o sí tienen que ser parte. Es inevitable el rol que tienen. Y como las políticas públicas son también una subrama de la ciencia política, claramente, como toda ciencia, no se pueden escapar de su uso. Así que el mensaje principal es ese: los datos y las políticas públicas, para mí, tienen que estar juntos. Bien, y cuando hablamos de datos, cuando hablo de datos para políticas públicas, ya lo han hablado igual, María de los Ángeles estuvo antes y contó varios ejemplos, pero puede pasar mucho que uno no se imagine qué tipo de datos podríamos usar para políticas públicas. Entonces, lo que les quería mostrar y lo que les quería contar es un poco cuáles son esos datos que nos sirven para tomar decisiones en políticas públicas. ¿Qué tipo de información queremos analizar? Por lo menos desde el punto de vista de la planificación urbana, ¿no? Porque seguramente hay otros puntos de vista. Y a estos datos yo los llamo Big Data urbana, que son estos datos que se generan en la ciudad, que todos generamos todo el tiempo sin darnos cuenta, y que para una ciudad o para quien analiza estos temas puede ser muy, muy rico, porque puede entender qué hacemos, cómo nos movemos, qué nos gusta, qué necesitamos, que es lo más importante. Porque las ciudades se piensan para las personas y nosotros necesitamos datos de las personas, pero no de las personas particularmente. A mí no me puede importar qué hace una persona en particular. Lo que yo tengo que entender es cómo se mueve la gente en general, en niveles agregados, qué necesita, qué hace, qué prefiere, en qué puedo ayudarlo. Entonces esta Big Data urbana que todo el tiempo la estamos generando, que ustedes la están generando ahora, que la generaron cuando pusieron el GPS para venir, que la generaron cuando buscaron dónde quedaba la universidad, que la generaron cuando hicieron un posteo hace un rato, todos esos datos son los que ayudan a las ciudades a que entendamos, ayudan a las ciudades o a quienes toman decisiones, a que entiendan un poco qué es lo que ustedes están necesitando. Y por eso, esta es la Big Data urbana, son estos conjuntos de datos que se generan en las ciudades y que son los que, para este tipo de proyectos de planificación de ciudades son los más importantes. Bien, y todas estas capas de información, que pueden ser temas de transporte público, de seguridad, de redes sociales, todo lo que nosotros vamos generando, son capas de información sueltas entre sí, pero que en el momento de unificarlas empiezan a generarnos el mundo real. Ahí está, empiezan a generarnos el mundo real. Nos ayudan a modelar una ciudad. Y estos datos generalmente son datos georreferenciados, datos geográficos, que en la sumatoria de capas nos muestran cómo es el mundo real y cómo es la ciudad y nos ayudan a trabajar sobre ella. Por lo general no vamos a estar trabajando con datos aislados, de estos que les comentaba recién, sino que esta Big Data urbana la utilizamos encimando capas y entendiendo cómo es la realidad de un tema específico.
Entonces se ve como algo así, ¿no? Acá tenemos un montón de capas de información que aisladas por ahí no nos dicen demasiado, pero cuando las llevamos a la superposición empezamos a entender cómo es la ciudad real. Y ahí es donde podemos empezar a trabajar. Y ahí en este tipo de información y en este tipo de datos es donde yo creo que realmente se pueden pensar mejores políticas públicas. Políticas públicas en tema de transporte, de seguridad, de educación, de espacio público, de todo lo que se les ocurra. Porque básicamente todo lo que ocurre en la ciudad y en el territorio necesita de información y puede ser utilizada para tomar mejores decisiones. Entonces, toda esta información que nosotros generamos constantemente van a ayudarnos a modelar esta realidad de la ciudad y nos van a permitir tomar mejores decisiones. Y cuando digo de mejores decisiones, y para dejar también de ser abstracta, también quería darles algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes, no sé si se lo estarán imaginando, pero ¿qué se imaginan que un gobierno, una ciudad, un municipio, un tomador de decisión miraría al momento de tener que construir una nueva bicisenda, ¿no? Porque cuando hablo de políticas públicas no hablo solo de grandes políticas públicas, de grandes programas que puede diseñar un gobierno a nivel país, sino también hablo de estas pequeñas intervenciones en la planificación urbana. En mi caso, por ejemplo, yo supongo, no sé si comparten, si alguno también quiere agregar algún caso, entiendo que cuando uno tiene que construir una bicisenda empieza a mirar información, empieza a mirar dónde circula gente, dónde vive la gente, qué calles son más anchas, por dónde pasa la red de ciclovías si ya es que existe, qué puntos tendríamos que conectar porque entre universidades y edificios públicos, por ejemplo, para que la gente pueda llegar, etcétera. Me imagino semáforos. Bueno, hay un montón de información que uno miraría a la hora de tomar una decisión de este estilo. Entonces, estos datos no solo están para grandes planes, sino también para pequeñas intervenciones o obras que se van haciendo en el espacio público. Y el otro día, cuando estaba armando la presentación, también empecé a buscar acá a ver qué proyectos había en Córdoba y vi que habían construido una ciclovía como voladora y me pareció que estaba bueno. No sé qué opinarán los que viven acá, por ahí tienen otro tipo de opinión, pero para mí, que soy de Buenos Aires, me pareció un poco innovador el tema. Hice Street View, la vi y empecé a pensar también ¿por qué construirían esto? Y empecé a pensar que seguramente miraron datos, tuvieron en cuenta que la gente circulaba en bicicleta y que no podía cruzar de un lado para el otro, si no era por arriba. Y toda esa información la utilizaron tanto para poner estaciones del sistema público de bicis como esta nueva ciclovía que construyeron. Entonces, por más de que quizás un funcionario o alguien que está en la toma de decisión no maneje todas estas tecnologías de ahora y toda esta Big Data, toma decisiones en base a datos. Entonces, de eso no podemos escapar. Eso es inevitable. Va a seguir pasando y viene pasando hace un montón. Y lo que yo les voy a compartir y lo que yo me estoy especializando ahora es en, obviamente, llevar esto también a temas tecnológicos y a nuevas herramientas. Pero esto pasa y va a seguir pasando. El foco por ahí está en entender cómo escalar esto, cómo lograr hacer esto con datos masivos y mucho más rápido. Pero me imagino que, bueno, acá se habrán tomado también bastantes datos. Y por último, el tercer proyecto, yéndome un poco más atrás, algo que todos creo que vivimos, la pandemia, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurrió bastante cotidiano para todos quizás, fue los detectar. Este tipo de puntos, hace 3 años, cuando estaba la pandemia del COVID, eran puntos donde nosotros deberíamos ir a testearnos en el caso de tener síntomas. Estos puntos, se imaginarán que no se pusieron aleatoriamente en cualquier lugar, sino que también se tomaron la decisión en base a datos. Entonces, acá hay otro ejemplo en el cual los datos en una política pública son inevitables y sí o sí los tienen que usar. Yo imagino que en estos casos lo que habrán utilizado tiene que ver con que ninguna persona esté a más de determinada cantidad de kilómetros de estos puntos, que estén ubicados en lugares que sean accesibles, que haya transporte público, que estén ubicados en predios o espacios grandes
que permitan montar toda esta infraestructura, ¿no? Bueno, todo ese tipo de información que me imagino que van mirando para tomar este tipo de decisión, son datos. Entonces, de nuevo, no podemos dejar de mirar esto a la hora de tomar algún tipo de decisión en política pública. Bien, y como yo trabajo actualmente, como les decía, en el Banco Interamericano de Desarrollo, les quería mostrar algunos proyectos que estamos llevando adelante, desde el Laboratorio de Ciudades, del cual soy parte, y que son proyectos de datos que en realidad más que proyectos son herramientas que diseñamos, porque tenemos la idea de que todos los municipios de Latinoamérica o del mundo deberían poder pensar de esta forma sus políticas públicas y deberían poder utilizar datos. Entonces, las herramientas que diseñamos son muchas, pero estas son las 3 más estables y quizás más utilizadas, que ahí las siglas son bastante extrañas, ahora se las voy a explicar, pero que básicamente buscan, a partir de datos de ciudades, diagnosticar, detectar y predecir, que son 3 partes, tres puntos muy importantes a la hora de trabajar con datos. Y todo esto lo hacen a partir de datos abiertos y son herramientas de código abierto. Porque desde el Banco Interamericano queremos justamente que todos puedan utilizar este tipo de tecnologías y tomar mejores decisiones sin necesidad de tener un amplio presupuesto para trabajar. Entonces, diseñamos estas herramientas que se encargan de estas 3 cosas y las ponemos a disposición de cualquier gobierno, cualquier municipio que las quiera reutilizar, con documentación, guías, manuales, les explicamos todo cómo se utiliza. Entonces, la primera que les voy a contar se llama UrbanPy, que es un juego de palabras entre Urbano y Python. Python es un lenguaje de programación y Urbano es básicamente el tema, ¿no? Así que la conjunción de esas 2 palabras generan este proyecto, esta herramienta, que es una librería de Python, por eso el juego de palabras común. Después está Maya, que es un mapeo de asentamientos informales a partir de inteligencia artificial, que es un proyecto bastante también novedoso de que sea de código abierto, porque trabaja con redes neuronales para poder detectar asentamientos informales en diferentes ciudades. Y eso lo hace a partir de imágenes satelitales, que son gratuitas y libres. Entonces, cualquier municipio puede utilizarla y puede detectar dónde están sus asentamientos informales. Y ahora igual les voy a contar un poco más de cada una. Y la última se llama Ursa, que básicamente es como un reporte, es la traducción en inglés, ¿no? De reporte basado en análisis satelital. Y lo que hace esa herramienta es conectarse a muchas fuentes de información de datos satelitales y a procesarlos para poder mostrar cómo están creciendo las ciudades y cómo van a crecer a futuro. Ahora se los voy a contar igual en detalle. Pero son 3 proyectos que se encargan como de una parte diferente de un proceso de planificación urbana y que están diseñados para ser utilizados por cualquier persona con mínimos conocimientos en programación. Y voy a empezar por UrbanPy. Les voy a contar un poco más en qué contexto la creamos. UrbanPy es esta librería de Python, que es el lenguaje de programación, que se diseñó, yo todavía no era parte, cuando en la pandemia se empezó a hablar de ciudades de 15 minutos. Que ciudades de 15 minutos son aquellas ciudades en las cuales tenemos todo lo que necesitamos a menos de 15 minutos a pie. Y en el contexto de pandemia, todos se deben acordar, tratábamos de ir a comercios de cercanía, tratábamos de caminar lo menos posible, no tomar transporte público, tampoco se podía. Entonces se empezó a pensar en este concepto de ciudades de 15 minutos, desde el lado de la planificación urbana.
Pero en ese momento las ciudades no tenían la información y las herramientas para poder entender si sus ciudades realmente eran de 15 minutos y si todos podían llegar en 15 minutos a todos lados. Entonces, desde el banco se creó una herramienta, que es esta librería, que permite conectarse a datos de OpenStreetMap, Meta y Uber de forma gratuita, porque los publican ellos de forma gratuita, y empezar a generar diferentes análisis para entender la accesibilidad que tienen los espacios de todas las ciudades, o sea, cada punto de cada ciudad. Y es una herramienta, una librería que es como muy intuitiva y muy sencilla, digo, para quien tiene un mínimo conocimiento, porque simplemente hay que poner el nombre de la ciudad, el tipo de dato que quieren descargar, y la herramienta sola les hace como todo el análisis, todos los mapas. Y esto es un insumo que en ese momento, y todavía hoy, resultó de gran interés para los municipios de toda Latinoamérica, porque hay muchos municipios que no tienen presupuesto para este tipo de cosas, y que les demos la oportunidad de poder trabajar con esto y tomar decisiones y entender qué zonas son las que tienen menos accesibilidad, fue clave. Entonces hubo un montón de casos en donde se aplicó. Acá hay un mapa, por ejemplo, de Manta, Ecuador, que es una ciudad en Ecuador, donde hicimos este análisis y ellos lo estuvieron utilizando para tomar decisiones, pero hoy se sigue utilizando y hay muchas ciudades hoy que les sigue interesando esta temática y siguen utilizando esta herramienta. Si alguno llega a estar interesado y la quiere googlear, yo dejé los links en la presentación, no sé si se comparte, pero si no, con poner UrbanPy les va a salir y la van a poder explorar. Van a ver que hay un montón de notebooks ya armadas, de notebooks de Python, donde uno puede simplemente reemplazar palabras. De hecho, podríamos haber probado con Córdoba para hoy, no lo hice, pero podría haberlo traído. Podrían probar y podrían ver diferentes zonas de las ciudades, cómo es la accesibilidad, a partir de datos de muy buena calidad, que son de Meta, OpenStreetMap y Uber. Entonces, esta es una de las herramientas que tenemos y que estamos seguros de que es muy útil para tomar decisiones en políticas públicas. El segundo proyecto que les quería contar es el de Maya, que Maya significa Mapeo de Asentamientos Informales con Inteligencia Artificial. Este proyecto es un proyecto que se realizó también, se empezó hace unos años y hoy también está ya funcionando y publicado, que es un proyecto que a partir de una red neuronal e imágenes satelitales puede detectar dónde están los asentamientos informales de una ciudad. Y en este caso fue aplicado para asentamientos informales, pero este tipo de herramientas sirven para detectar un montón de cosas en ciudades a partir de imágenes. Hay muchos proyectos de este estilo que están apuntados a microbasurales, techos verdes, obras en construcción, no sé, piletas, cosas por el estilo en la ciudad, espacios verdes. Bueno, pero en este caso se pensó en aquellas ciudades donde quieren detectar a tiempo cuando se empieza a formar un asentamiento informal para poder justamente pensar en una política pública sobre eso. Entonces se entrenó una red neuronal con muchas imágenes etiquetadas, con una base de datos pública que no me acuerdo cuál es, pero que tenía ya muchos asentamientos dibujados, y al entrenar la red neuronal, esta red aprendió y supo cuáles son las características propias de un asentamiento informal desde el cielo. Porque la construcción no es igual a la ciudad formal, el trazado de calles tampoco. Entonces, todos esos patrones, esta red neuronal los aprendió y hoy se la puede aplicar a otras ciudades y con muy buena precisión. Obviamente, siempre puede haber ahí algún mínimo error, pero con muy buena precisión logra detectar dónde están los asentamientos informales. Entonces, por ejemplo, esto funciona así. Acá hay una imagen de un asentamiento informal en México y nosotros, no sé si se llega a ver, pero está como delimitado en rojo todo el contorno del asentamiento informal. Entonces, lo que le damos al algoritmo para que aprenda es eso, y después le pedimos que detecte sobre otra imagen, a ver
cuál es para él el asentamiento informal. Y por lo general lo que nos encontramos son con este tipo de resultados, con precisiones bastante altas, donde obviamente el algoritmo no es perfecto, tiene errores en los límites, pero logra detectar esa primer mancha que después ayuda a que el gobierno o el encargado pueda hacer un análisis más profundo para tomar algún tipo de decisión. Entonces, estas imágenes con estas como máscaras o polígonos son las que permiten que luego se puedan detectar nuevos. Y estas dos manchas que están a la derecha, en realidad son como esta misma mancha, pero como la predicción, porque por lo general estos algoritmos cuando predicen como sí y no, por lo menos esta por cómo está diseñada. Entonces lo que nos dice es, lo amarillo es, lo violeta no es. Y esto también fue llevado a varias ciudades, ahora de hecho se está trabajando en Lima con un proyecto con esto, en un proyecto específico, y están también buenos resultados para poder detectar asentamientos informales. Porque quizás uno en una ciudad como Buenos Aires o como Córdoba, o un gobierno ya sabe por ahí dónde están, pero hay ciudades de Latinoamérica donde realmente no saben dónde están creciendo, dónde están empezando, y les es de gran utilidad empezar a detectarlos. Entonces, para ese tipo de ciudades, este tipo de herramientas, y además que sea gratuita y abierta, son clave. Bien. Y por último, tengo también para contarles de Ursa, que es esta herramienta que hace un informe basado en datos satelitales. Y en este caso está usado con varios objetivos. Uno de ellos es entender cómo se expanden las ciudades, cómo crecen. Porque también a la hora de pensar en políticas públicas es importante entender cómo están creciendo las ciudades y cómo se cree que van a crecer en un futuro. Más allá de los asentamientos, también es importante entender para dónde se está yendo la población para empezar a pensar en temas de infraestructura, ¿no? En temas como básicos de servicios que necesitamos. Entonces, esta herramienta lo que hace es detectar estas manchas. Acá hay 3 ejemplos que no son de la herramienta, los saqué de otro lado, pero que muestran qué es la mancha urbana o a qué me refiero cuando hablo de mancha urbana. Básicamente me refiero a esto, a la pisada, a la ocupación que tiene una ciudad en un territorio. Entonces, acá hay unas manchas urbanas de 3 ciudades que tienen 3 colores y que van mostrando como el crecimiento. Y lo que hace esta herramienta es aprender de esto y poder predecir a futuro qué va a ocurrir, entre otras características que tiene también. Pero esta es la principal funcionalidad. Entonces, la herramienta lo que hace es analiza el pasado, hace una modelización, mira toda la información que hay, entiende perfectamente qué pasó, se fija en el presente, mira cómo está la ciudad y en base a todo eso predice qué va a pasar a futuro. Entonces dice, bueno, esta ciudad va a crecer por acá, esto va a crecer por allá. Eso es lo que hace la herramienta. Y por ejemplo, y utiliza datos también abiertos y públicos, y esto lo remarco porque en este tipo de proyectos es importante para que sea replicable, porque cuando trabajamos con ciudades siempre tenemos que pensar en replicabilidad y en que sea accesible para todos y que sea mantenible, porque un problema que por ahí existe mucho en los gobiernos en temas de datos y tecnología es que el capital humano es muy difícil de conseguirlo, el capital humano técnico especializado en estos temas. Entonces, que esto se desarrolle de cero cada vez que un gobierno lo necesita, no es muy viable. Entonces, estas herramientas con muchos datos abiertos, lo que buscan es que sea más sencillo ese uso dentro de cualquier tipo de gobierno. Entonces, estos 4 datos que están acá abajo son bases de datos abiertas, que están todas ya incorporadas a la herramienta, que si la buscan, también la googlean, la van a encontrar y la van a poder descargar, y van dando diferentes tipos de información. Por ejemplo, este primer mapa, que quizás se ve un poquito clarito, es un mapa de acá de la ciudad de Córdoba y muestra con las referencias abajo cómo fue creciendo año a año la ciudad de Córdoba y va mostrando toda la mancha
empezando por las más oscuras, que son todas las del centro, toda esta zona más oscura, y las amarillas son cuando se va extendiendo. Todo esto la herramienta lo fue aprendiendo y lo pudo ver a partir de todas esas bases de datos. Y todo esto es lo que le permite luego poder predecir a futuro hacia dónde va a ir la ciudad. Y eso, y no solo en temas de pisada, como de ocupación, sino también en temas de uso. Hay otras fuentes de datos, que es la que estaba acá, que es esta Dynamic World, la segunda, que son abiertas y que permiten, permiten entender los usos del suelo. Entonces uno puede no solo entender cómo crece la mancha, o sea, la ocupación, sino también cómo se van distribuyendo los usos, la cobertura en realidad. Si es agua, si es árbol, si es verde, si es cubierto, descubierto, urbanizado, arbusto, etc. Entonces la herramienta se conecta a todos estos datos y nos permite ver también eso de las ciudades. Y esa es la ciudad de Córdoba y ese es el resultado del año 2022 que está arrojando ahora la herramienta. Justo la estuve probando con la ciudad y eso es lo que muestra, pero también muestra de años anteriores. Entonces la idea es que uno pueda entrar, pueda mirar cómo va evolucionando y va cambiando la ciudad, y hay una parte de predicción que no está del todo terminada todavía, pero que la idea es que muestre a futuro cómo va a ser esto para poder tomar decisiones a tiempo. Y por último, igual para ya ir cerrando, esta herramienta también tiene en cuenta muchos temas de cambio climático, porque el cambio climático hoy es un tema en las ciudades. Y por más de que acá estamos hablando igual de datos, el cambio climático en cualquier ciudad es un tema hoy y hay que poder tratarlo y trabajarlo. Entonces esta herramienta lo que también intenta hacer, está en una versión un poco preliminar esta parte, es detectar dónde son las zonas de mayor calor de una ciudad, dónde es necesario poner arbolado, dónde las temperaturas son demasiado altas, y eso lo logra también a partir de imágenes satelitales. Hoy la tecnología y los datos, estos datos no estructurados como imágenes satelitales, nos permiten ver hasta ese nivel de detalle, o mucho más. Entonces uno puede saber cuáles son las zonas más calientes de la ciudad, dónde hay que llevar arbolado, dónde hay que mejorar el espacio público y poner más plantas, puede conocer todo eso. Y esta herramienta, además de crecimiento urbano, además de uso del suelo, se enfoca en temas de cambio climático. Así que si alguno está interesado en eso, les recomiendo que también entren y la miren. Y si alguno trabaja en la municipalidad o en alguna municipalidad, también los invito a que hablemos después y a que puedan empezar a utilizarla y a ver cómo dan estos datos en sus ciudades para que realmente puedan tomar las decisiones en base a esta evidencia que está ahí libre y disponible para todos. Entonces, para cerrar, es inevitable, como dije, el uso de los datos en la ciencia es inevitable. Es inevitable que haya ciencia en políticas públicas, sí o sí va a haber. Es inevitable que las políticas públicas generen impacto en la vida de las personas, porque no sé si lo dije literal, pero todo esto que hablamos es por el bien de todos, ¿no? Es para poder planificar una ciudad para nosotros. Pero lo que yo creo que es más inevitable, y en el contexto de este evento, es que seamos cada mes más Women in Data Science o mujeres en tecnología. Así que, gracias. Muchas gracias, Angie. Allí llega el presente por la participación en Women in Data Science 2023. La foto para la historia, y hasta acá hemos disfrutado de un montón de charlas muy motivadoras e innovadoras. Les invitamos a tomarnos un pequeño receso, a disfrutar cada uno de un cafecito calentito en el hall del auditorio. Recuerden que nos encontramos aquí para comenzar